muchos temas, mucho que platicar en el amplio abanico del conocimiento humano y de lo que está sucediendo en nuestro país. Gracias por acompañarnos en Sincronía. Se nos está yendo el verano, señoras y señores, se nos está yendo este verano loco del clima y también lleno pues, de muchas turbulencias y de muchas incidencias en nuestro país. Pero aquí estamos para tratar de profundizar sobre muchos temas y para tratar de profundizar y reflexionar, hacer un ejercicio de pensamiento y un ejercicio de escucha alrededor de los diferentes ángulos del ser humano como lo hacemos aquí en Sincronía. Qué mejor forma de empezar el día de hoy con nuestra experta en filosofía, Angélica, y su sección Filosofía Viva. Buenas noches, Angélica. Hola, buenas noches, Ulises. Buenas noches a todos, Marta, Jonathan, quienes nos escuchan, amigos, invitados, gracias por estar aquí y acompañarnos con Filosofía Viva el día de hoy. Y bueno, el tema es, ¿y usted a quién escucha? Entonces te escuchamos. Muchas gracias, Ulises. Pues sí, justo el día de hoy pensaba en qué es esto de la escucha. Y sí, me gustaría hablar de la escucha, de eso que parece tan común y en realidad se ha vuelto confuso, poco transparente y, ¿por qué no pensarlo, que hasta limitado? Parece que poder escucharnos es algo que hacemos todo el tiempo. ¿Y será esto cierto? ¿Se han dado cuenta cómo hemos desplazado nuestra voz en letras? Palabras tecleadas sobre una lap, la compu, el cel, la BlackBerry, o simplemente sobre una pantalla. ¿Se han dado cuenta cómo hemos sustituido los tonos por emoticons? Bueno, pues sucede que escucharnos se ha vuelto un hábito que se ha transformado, pues este hecho va siendo menos usual. Cuando no se trata solo de limitaciones por tecnología, resulta que la falta de tiempo para asignarle al otro es aún poco viable. Uno va caminando frente a tantas demandas y obligaciones personales que darnos al otro comienza a ser de pocos. ¿A poco no? Estamos enredados de tanto por hacer, por conquistar, probar, dominar, que el otro es punto y aparte. ¿Pero cómo hemos llegado ahí? Pues poder escuchar al otro comienza por abrir un registro de un otro. Sí, y de hecho es muy común que yo en cada emisión siempre hablo del otro. Y bueno, para la filosofía hablar del otro tiene como distintas connotaciones, pero en esta ocasión, y normalmente como lo he utilizado, el otro es simplemente esa persona que tenemos enfrente, ese alguien más, esa persona que está frente a nosotros. Saber que hay un otro que está ahí parado, sentado como sea, pero es otro, y que pueda ser metálicamente estar enfrente. Bueno, pues escuchar no solo viene de oír, viene de sentir, mirar, saberse, escucharse. Todos estos componentes se ponen en juego cuando de escuchar se trata y la intención real de escucharnos entra en cuestión. Sí. Jugar y hacer como si podemos hacerlo todo en esta época tan posmoderna. Pero no, entrémosle al punto. Esto ha comenzado a mostrar distintas caras o significados con la tecnología. Ahora en la mayoría de los casos nos vemos a través de una pantalla. ¿A poco no? Desde la televisión, una cámara, que puede ser desde la foto, desde un Skype, el iPhone, pero bueno, la pantalla se pone de intermediario. Y hay una barrera que empieza a limitar o condicionar el contacto. Y parece que la escucha sigue estando presente. Pero les recuerdo que la escucha es también sentirse. Y en ese sentir que toca. Claro, y también hablo metafóricamente en este tocar. Como antes mencionaba, pues las redes sociales también juegan un papel en ello. Nos leemos, pero no sabemos quién está ahí. Sabemos de una foto. Creemos que es él o ella. Pero no sabemos si lo es. Por algo los troles o los famosos bots, no recuerdo ahorita el nombre que le llamamos a estos que resultan ser como estos fantasmas dentro de un Twitter. Y por qué no, también en Facebook, ¿no?
pero hemos dejado un tipo de contacto en esa forma de comunicarnos que para muchos es una forma de estar, pues varios nos hemos atrapado alguna vez en esa forma de creer estar, pero que no deja de ser virtual y por ende es una forma transformada, quizá falsa, alterada o simplemente distinta. Las demandas actuales, sí, ¿acaso no es que tenemos todos un juego de estar ocupados con tantos y luego después estamos estresados de eso que nos ha cansado? Pues sí, ¿y el otro? ¿Dónde cabe ese otro para nosotros? Entre tecnología, demandas, redes sociales, es ahí donde surge. ¿A quién escuchas usted? ¿Tú con quién estás? ¿Hasta dónde estás y con quién escuchas? Bueno, ¿dónde queda ese otro? ¿Qué se siente? Se huele, se mira, se vibra y a veces se toca. Sí, se sigue dando, insisto, tampoco se trata de satanizar en ninguna de estas razones para estar, pero en ello viene el título de nuestra versión de hoy. ¿Y usted? ¿A quién escucha? Pues es a quien escucha y a quien apela, a quien busca y con quien se guarda. Seamos atentos a estas distinciones, al menos para poder distinguir lo que va cambiando y cómo va cambiando. Y así quizá podamos crear una mejor elección en eso que deseamos para escuchar y cómo escuchar. Angélica, escuchar es un verbo que hace referencia a la acción o a una acción de poner atención. Me acuerdo de un documental que vi hace un tiempo que se llama El País de los Sordos, y en concreto este documental hablaba sobre cómo se relacionan o cómo viven las personas sordas con el resto de la sociedad o bien con otros ciudadanos con los que compartían o comparten esta misma citada enfermedad. ¿Será que nuestro país tiene, y se le puede decir el país de los sordos? ¿Será que México es un país en donde la sociedad no quiere escuchar, más allá de que no puede escuchar, no quiere escuchar? No quiere escuchar cosas que le incomoden su estatus, cosas que le incomoden su forma a lo mejor muy mediocre de vivir en el sentido social, de no lanzarse a las calles, por ejemplo, para las injusticias. ¿Cómo ves tú a la sociedad? ¿Es una sociedad que no puede oír por algún factor mediático, fáctico, o es una sociedad que simplemente no quiere escuchar, no quiere poner atención, no quiere escucharse el uno con el otro, haciendo alusión a ese otro del que tú hablas? Sí, a mí me parece que no es algo exclusivo de nuestro país. A mí me parece que es una situación posmoderna que ocurre en el mundo. Sin embargo, esto que tú das una connotación de qué sucede en México sobre cómo registramos al otro, creo que tiene que ver más con una negación que con una anulación, que podría ir como muy de la mano. Me parece que el mexicano sí escucha. Que quiera negar lo que es, creo que podría ser motivo para otra emisión y para otro análisis. Pero me parece que en México sucede como un factor de escucho, pero no quiero saber qué el otro está pasando. Y en ese otro todos estamos atrapados, ¿eh? Donde todos estamos diciendo, no te quiero escuchar aunque sí te escucho, y voy a hacer que no te escucho. Entonces, ahí entra, insisto, otro juego de estar en posición con el otro. Y es ahí donde todos terminamos como, al parecer, no ser escuchados. Pero, insisto, tiene que ver más con un sentido de anulación. Angélica, esto de la alteridad es un tema bastante importante, ¿no? Y abordado por muchos filósofos, ¿no? Y también es una cuestión de comunicación. Eh, ¿En qué consiste, digamos, es muy poco el tiempo que queda, pero por lo menos empezar a hablar, ¿en qué consiste entonces el escuchar? ¿En qué consiste el poner atención a esa alteridad? Porque no nada más es oír orgánicamente, sino finalmente, ¿en qué consistiría escuchar, Angélica? A mí me parece que es estar de primer momento. Y estar es estar con los sentidos frente a ese otro. Y cuando digo estar en los sentidos, esa escena, y alcanzas a registrar al otro, es poner en juego entonces sus sentidos frente a ese otro. Creo que es un estar con el otro, pero si tú primero empiezas por estar y no hacerte el multitask, porque también esta es otra forma de evasión, otra ahí situación que se pone en juego. Entonces, uno podría saber estar en este juego con uno mismo y entonces registra también eso que hay alrededor y en ese registro le da lugar a ese otro, en el mejor de los casos.
¿Queda claro? Por eso es que yo te preguntaba y te decía que en el aspecto específico de nuestro país, haciendo un poco de historia de los acontecimientos que ha pasado, México no es un país que escuche, porque no es un país que haya estado como sociedad con, por ejemplo, hablando de movimientos sociales. No estuvo México en la matanza del 68, por ejemplo. No estuvo México en tales acontecimientos que ha venido perjudicando a nuestro país. Es decir, México podrá escuchar los mensajes, pero no ponerles atención. Por eso yo te hablaba si había algún otro factor. Pero qué interesante es ver que precisamente escuchar es estar. O sea, yo cuando lo manejas de ese modo, es como que muy intenso. Entonces pareciera que pues ninguno de nosotros estamos y ninguno de nosotros escuchamos realmente a las otras personas, ¿no? Sí, parece que eso suena. Yo insisto que valdría la pena y es digno de análisis esta observación que dices, Jonathan, donde creo que quizá valdría entonces preguntarse si el pueblo de México ha estado, si parece que es un no, entonces ¿en dónde ha estado? Y parece que si sí ha estado, entonces ¿cómo ha estado? Exacto. Preguntas difíciles y muy pertinentes ahora. Gracias, Angélica, por permitirnos escucharte hoy a ti. Hasta la próxima. Gracias a ustedes, un placer. Y ahora a quien nos toca escuchar es a Enrique Seleni en su sección Comunicando la Ciencia, con el tema Descubrimientos hechos por error. Hola, Enrique, un enorme gusto tenerte aquí con nosotros. Platícanos. Hola, buenas noches a todos. Bueno, este tema me trae un poquito de recuerdos ahí de, de mi pubertad. Pues sé de que leí este libro de Isaac Asimov que se llama Introducción a la Ciencia. Entonces, en la parte donde habla de la biología, pues va desarrollando, digamos, una historia de la química. Y recuerdo que me impresionó que mencionó un descubrimiento que fue hecho por accidente. Se trata de los colorantes allá a mediados del siglo XIX. William Henry Perkin quería sintetizar la quinina que se utiliza para curar la malaria. En esos tiempos pues estaba el imperio inglés, entonces me imagino que muchos de sus compatriotas pues la pasaban mal con la malaria en diversas latitudes. Entonces, él pues, era un químico muy bueno, fue un niño prodigio. En ese entonces ya tenía apenas 18 años y pues resultaron infructuosos sus intentos de obtener la quinina sintética. Lo estaba utilizando anilina y con otra sustancia. Y de pronto obtuvo una sustancia, un compuesto parduzco, algo oscuro. Y luego se dio cuenta que servía como colorante. Entonces, pues ahí comenzó la era de los colorantes y, bueno, de muchas sustancias, pues que se empezaron a utilizar ya en la industria a gran escala. Entonces, por ejemplo, si sus ropas, por ejemplo, tienen pues de diversos colores, se debe a que comenzó toda esa industria por aquellos años, ¿no? Entonces él hizo este descubrimiento a los 18, hizo mucho dinero, después en algún momento dijo, no, pues ya hice mucho dinero, pues me retiro, y se regresó a su laboratorio, ¿no? Esa es una historia. La otra que les quiero mencionar también es más o menos de por aquella era, pues tiene que ver con el caucho. Era este señor que se llamaba Charles Goodyear, el mismo de las llantas. Bueno, se acordarán, cada vez que se les poncha una llanta por un bache, pues tienen llantas de esta marca. Bueno, pues la historia viene de que esta persona pues buscaba pues hacer la goma, el caucho más, digamos, que fuera resistente a los cambios de temperatura y que siguiera siendo elástico, ¿no? Y aparte que resistiera y que no se pusiera duro, como por ejemplo como el cuero o materiales así. Entonces, en una ocasión
se le cayó sobre una estufa caliente una mezcla de caucho con azufre. Entonces ahí se creó lo que ahora se llama vulcanización. Precisamente el vulcano pues tiene que ver con los volcanes, ¿verdad? Y como dicen que huele a azufre, entonces bueno, con esta asociación pues se le quedó el nombre de vulcanización. Bueno, entonces sucede que pues ya se dio cuenta que ese material era lo que buscaba. Sin embargo, él, aunque lo descubrió, pues murió en la pobreza. Alguien más tomó la idea, pero se quedó su nombre de la compañía, ¿no? Otro caso importante, ya más del siglo XX, fue el LSD, que lo descubrió Albert Hoffman. Estaba igual haciendo unas manipulaciones y de pronto absorbió por error, por accidente, una pequeña cantidad de LSD y pues se dio el primer viaje ahí de la historia. Ya después el psicólogo Timothy Leary pues lo anduvo promoviendo, y ya todavía en tiempos ya más recientes, el Viagra, en los laboratorios Pfizer se estuvo pues haciendo pruebas para buscar algún medicamento que ayudara a los pacientes en problemas cardíacos, y pues terminó sirviendo para otra cosa muy diferente el Viagra, ¿no? Es así de lo reciente, jocoso que podría mencionar. Bueno, el caso del LSD, ya no mencionó que sí tuvo un impacto grande en la cultura. En los 60 fue la psicodelia y demás, y por eso se me ocurrió que podría ser un pues ejemplo trascendente en esta plática. Entonces, bueno, parece que es tiempo para preguntas. Enrique, Sí. también creo que por ahí el horno de microondas había yo oído, no sé si estás enterado de esto, yo creo que sí, igual de que tiene un origen militar, porque también hay, esto de la industria militar ha dado lugar a muchísimos descubrimientos también, que queriendo hacer una cosa o teniendo un programa, terminan teniendo efectos secundarios o deriva en consecuencias no esperadas, pero que tienen a final de cuentas un uso, ¿no? Creo Sí, que el horno de microondas tiene un origen militar también, ¿no? Relacionado con los radios que se utilizaban en la guerra para detectar a tropas o a enemigos, algo así, ¿no? sí, con respecto al radar. Entonces, Ajá, por ándale. ejemplo, sí, precisamente el horno de microondas data por ahí de 1945, se llamaba Percy Spencer. Entonces Ajá. estaba estudiando señales de radio y pues se dio cuenta de que un caramelo, un dulce ahí se le derritió en la bolsa. Entonces ese fue el origen también del horno de microondas. O sea, saltar de la guerra a calentar nachos, ¿no? Sí, exactamente. El Enrique, teflón yo, también es algo parecido. Enrique, Allá por- yo había ¿Sí? escuchado, no sé si sea un mito como de esos que ya nos has dicho también, que tengamos mucho cuidado de que no sea simplemente notas amarillistas de los medios o sensacionalistas. Había escuchado que, por ejemplo, uno de los descubrimientos para mí más importantes en el ámbito de la medicina, la penicilina, me parece que lo descubrió, no sé si sea cierto, por un descuido Alexander Fleming, que investigaba Sí. ahí no sé qué cosa y que de repente, ¿no? Infectó no sé qué y una bacteria murió de esta Pilococcus y que en ese momento, bueno, se descubrió la penicilina. Es cierto o es un mito Sí, sí, de los medios? sí es cierto esto. Fue allá tenía unos cultivos como suelen tener los biólogos, microbiólogos. Precisamente sí tenía un Staphylococcus y pues los obtuvo a partir de un hongo, y pues de pronto vio que se murieron todos los Staphylococcus. Entonces sí Oye, cuenta. Enrique, y también los rayos X, ¿es verdad que también fue por eso? Por un eh, error, estaban en otra cosa y también eh,
por error descubrieron esto? Bueno, tampoco quisiera que se quedara la noción así como de que a cualquiera le puede pasar, ¿no? Haces alguna cosa cualquiera. Hay que recordar la frase de Pasteur que dijo: la fortuna juega a favor de una mente preparada. Okay. Entonces, sí estaba Röntgen ahí experimentando con con la radiación. En esos tiempos estaba entendiendo apenas qué era. Y pues sí, de pronto vio su mano ahí, los huesos ahí pues proyectados ahí en una imagen. Y sí, es de las historias típicas. También son importantes, pero bueno, las que había yo escogido originalmente, pues las tienen ahí unas historias interesantes de contar. Enrique, antes de otra cosa, yo sí quisiera no dejarte ir en esta noche sin preguntarte algo que nos pregunta nuestra continuista Noemí, y nos dice que sí es verdad, porque Snowden, tú sabes la historia de esta persona que filtró todos los datos del espionaje que ha estado haciendo en los últimos años Estados Unidos, dijo que el refrigerador obstruía los aparatos para intervenir llamadas en celulares. ¿Esto tiene algún sustento científico? ¿Es real o no? Sí, es lo que se llama una caja de Faraday. O sea, si tú metes dentro de una caja metálica, digamos, si hay un campo externo, tú dentro no te vas a dar cuenta, porque, digamos, se polarizan ahí las moléculas de la caja. Pero tú adentro, pues no percibes un campo cero. Okay. No, es que bueno, sí leí alguna mención sobre la noticia, pero también por ahí pues se investigaron y sucede que no es perfectamente una caja de Faraday el refrigerador, porque no está completamente sellada. Luego, por ejemplo, de la parte de atrás, de abajo, no está completamente blindada. Pero en cierto modo sí puede ser un mecanismo para obstruir esa... Sí, o sea, que no te llegue señal, así que no te la... Hay otros objetos ahí que podrían servir también, algo que no tenga ningún hueco. Sí. Sirve mejor, ¿no? Que sea metálico. Ese sería un muy buen tema, Enrique, porque ya nos dejaste picados. Pero te agradecemos mucho, en verdad, muy interesante esta sección de esta noche. Te agradecemos siempre tu presencia. Te mando un abrazo, gracias por estar aquí en Sincronía. Sí, hasta luego. Pues bien, aquí seguimos en Sincronía. Vamos a Espacio Cal, vamos a escuchar a Jill Zimmerman con la canción Shiny. Después de esto regresamos, estamos aquí en Sincronía. I
De esta melodía hermosa de Jill Zimmerman vamos a pasar a temas no tan agradables como esta canción y como la letra de esta canción. Y es que, bueno, el día de hoy se dio a conocer la propuesta de energética de Enrique Peña Nieto. Hemos estado platicando en las últimas semanas sobre este tema específicamente, lo hemos abordado en las charlas, en las mesas políticas, y hablábamos de que, bueno, no sabíamos a ciencia cierta cuál era la propuesta de Enrique Peña Nieto. Lo que sí sabíamos, y lo comentábamos el jueves pasado, era que evidentemente estaba alineado tanto los diputados del PRI, los medios de comunicación alineados con el presidente, alzando la mano y diciendo, bueno, lo que venga estamos de acuerdo y vamos a apoyar. Hoy por fin se dio a conocer este plan energético que, vuelvo a decir, es más bien una reforma privatizadora, ahora sí ya la reforma privatizadora de Enrique Peña Nieto, porque antes de eso no podíamos decir que era de Enrique Peña Nieto porque no había presentado como tal una reforma. En estos momentos ya podemos decirle abiertamente que es una reforma privatizadora, y esta, bueno, plantea algunas cosas, apenas hoy se dio y vamos a empezar a analizar de qué se trata. Plantea la apertura a la inversión privada a partir de asociaciones entre Pemex, entre socios capitalistas para la extracción, y en lo que respecta a la refinación, a la petroquímica, al transporte, al almacenamiento del petróleo y gas, podrán asignarse también a particulares. Otro sector importante afectado por la reforma será lo que tiene que ver con la generación de electricidad, que también en ese momento, haciendo una reforma constitucional, va a posibilitar la inversión de privados para que generen electricidad y, según dice Enrique Peña Nieto, con este formato, con este modo, se vayan reduciendo las tarifas de la luz. ¿Cómo ven ustedes, estimado público? Pues en fin, este es más o menos el planteamiento. Vamos a ir desmenuzando en esta charla más o menos de qué se trata, pero quisiera escuchar pues las primeras impresiones de lo que hoy planteó Enrique Peña Nieto. Además me llamó mucho la atención que estaba no solo el gabinete legal, el ampliado, y estaba ahí el secretario de la Defensa y estaba ahí el Ejército, como que también tiene un tinte interesante ver a estos personajes que de alguna forma son encargados de la seguridad nacional atrás del presidente, entre comillas, Enrique Peña Nieto. Pero no sé ustedes qué primera lectura le den a esta reforma privatizadora de Peña Nieto, Ulises. Mira, por cierto, también hubo un mensaje creo que hace 1 hora y media, una cosa así, en los medios de comunicación en cadena nacional, lo cual es sintomático porque si está dando estos mensajes se acostumbran en las presidencias de este país, cuando se sabe que hay un tema muy polémico, que no está la opinión pública totalmente convencida o tiene alguna mala nota acerca de lo que está sucediendo. Realmente no se ha alcanzado un consenso, no el consenso que quisiera el gobierno de la República y sus aliados del PAN y ahora del PRD a través del Pacto por México en cuanto a lo que es la reforma energética y a un tema tan sensible como algo que es la riqueza nacional más profunda, más digamos notable que tenemos en este país. Entonces, pues hay argumentos de derecha, ¿no? Que no han tardado en salir, que no, como dicen que el petróleo es de los mexicanos y a dónde cobro ese dinero, yo nunca he visto un peso de Pemex, en fin, para confundir a la opinión pública a través de esos argumentos simplones, ¿no? Pues, en cuanto a algo que pues es prácticamente un despojo, ¿no? Pero no se le puede llamar de otra forma. Y el mensaje, pues, obvio, bien producido, ¿no? En el estilo de Televisa, ¿no? Una excelente imagen, una producción bastante, o que trata de ser convincente para el público. Y repito que esto es sintomático de que que sienten la necesidad de hacer un mensaje en cadena nacional, es porque todavía saben que hay muchos cabos sueltos en cuanto a la persuasión sobre este tema que ellos han tratado de hacer. Se insistió mucho en el mensaje también, en el contenido, ya tenemos tiempo de analizar, porque es muy importante analizar estos mensajes. Insistió mucho el presidente de la República, entre comillas presidente de la República, en que no se trataba de una privatización, manipulando siempre los términos y la semántica como lo han estado haciendo últimamente, insistiendo de manera paradójica, de manera contradictoria, a veces hasta descarada y cínica, insistiendo que no se va a privatizar, pero mencionando acciones que tienen que ver con esa palabra. Se quieren abrir artículos de la Constitución para reformarlos y que prácticamente todas las áreas
de las actividades de Pemex queden ya en asociaciones, entre comillas, y sean otorgadas a manos privadas, ¿no? Esto pasa por un programa que también plantea otro planteamiento energético, que también son demandas energéticas de la Fondo Monetario Internacional, de la OCDE, de todos esos organismos internacionales que ya exigen que también la energía eléctrica se privatice. Como sabemos, pues el primer paso para esto fue la desaparición del SME y ahora pues la quiebra virtual también en la que supuestamente se está encontrando CFE, y este es el proceso que ha seguido. Entonces, partamos de algo, ¿no? Saben precisamente que no hay un consenso, que están lejos de convencer a la sociedad que pueda informarse acerca de lo que está sucediendo. Sus argumentos son contradictorios y por otro lado, pues también una tercer ángulo que es realmente grave es que no se van a detener. No se van a detener, y ha habido ya muchos ataques mediáticos, una declaración de un priista, creo que del presidente del PRI, no me acuerdo, ahorita me recuerdan funcionario del PRI, que dijo que iban a salir a defender a las calles la reforma energética, el PRI, lo cual pues da bastante temor, porque ya sabemos el tipo de defensas y halconazos que ellos acostumbran a hacer. Y por otro lado, pues también me comentaba Marta, algo que viste, ¿no, Marta? Acerca, por ejemplo, de Ruiz de Con, se llama este sujeto. Sí, sí, Ajá. es lo que iba a platicar en un ratito, sí. Ajá, sí, si nos pudieras platicar, porque es importante lo que viste, porque también por ese lado se está atacando y tratando de manipular y de poner en el despiste a la opinión pública, ¿no? Sí, vemos varias situaciones. César Camacho, que ya fue quien salió a decir que iban a defender la reforma energética antes de que se supiera de qué se iba a tratar, en las calles. Ya Matiz dice que van a salir a las calles a explicar, porque en alguna parte se filtró algo así de que iban a dar madrazos, o algo, ya ven los finos que son los priistas de repente, ¿no? Pero ya dijo que salen a explicar. ¿Quién sabe qué van a explicar? O sea, a veces no saben ni leer ni expresarse, pero van a explicar. El miedo es que explican a macanazos o cómo. No, recordemos a Tenco, recordemos el 68, bueno, ya ni qué más acordar. Pero otros elementos que utilizan para su estrategia mediática, los mensajes que dan, hablan de cuando dijeron que todos los beneficios que van a traer a México las empresas internacionales, nacionales, todos los intereses privados, de verdad que me dieron ganas de llorar y me conmovieron que Exxon, que Chevron, que todas estas grandes petroleras van a venir son como casi como hermanas de la caridad, que van a venir a darle todos los beneficios a México. No sé en qué mundo paralelo lo habían hecho. A lo mejor ese es el primer experimento donde quieren hacer y derrochar todo este tipo de filantropía, de buenas intenciones, de lo mejor que hay en la humanidad. Ellas lo van a hacer sin el menor interés. Eso es lo que dice Peña Nieto, casi, porque en verdad todos los beneficios que manifestó de lo que iba a pasar a México fueron realmente increíbles, impresionantes, conmovedores. Y casi igual como los que dijeron sobre la reforma laboral, a pesar de que ahora salgan en los periódicos que ha aumentado el desempleo, que las grandes empresas han despedido a 68,000 empleados en un breve tiempo. Entonces, pues bueno, será igual que eso, porque eso prometían también que iba a haber ya un despunte del empleo y no al revés. Entonces, pues bueno, no sé si a esos beneficios se refiere. Y por otro lado, otra de tus estrategias es utilizar a Lázaro Cárdenas, diciendo que él sí aprobaba la participación privada y que incluso en el artículo de la Constitución está. Pero entonces me pregunto, si está en el artículo de la Constitución ya se prevé la participación de los privados, ¿para qué necesitan reformar más la Constitución? Si dicen que Lázaro Cárdenas ya lo previó en la Constitución, entonces no me queda muy claro. Si ya está, ¿para qué reformar más? Y si no, entonces mintieron y necesitan esa reforma para que las empresas se queden con lo más preciado con lo que siempre han apreciado más, que es la renta petrolera. Y otra situación que veo es que se van a ir por el lado, para tratar de convencer a la opinión pública, por el lado que más es sensible, porque sabemos cómo indigna. Así lo hicieron con el caso de la luz, cuando liquidaron Luz y Fuerza del Centro por la compañía mundial CFE, que también ahora quién sabe
era una empresa mundial y ahora ya está en la quiebra y por eso necesitan también más privatización. Pero bueno, se van a ir por ese lado, por el lado de los trabajadores del sindicato, de los grandes derroches del sindicato y de las grandes negligencias de los trabajadores. Para esto Ferriz Dacón dice, tú vas a seguir permitiendo eso, y para justificar la privatización, en su cuenta de Twitter empezó a subir fotografías repelentes y de empleados flojos, holgazanes, platicando en sus horas de trabajo, esas imágenes que son despreciables, como si no existieran ese tipo de imágenes en la empresa privada, como si los ejecutivos como él, como Emilio Azcárraga, como no tuvieran también fotos repelentes, pero se van a ir por ese lado. ¿Por qué? Porque es lo que más indigna y toca a la opinión pública, pese a que la mayoría de todos los despilfarros no va a los trabajadores, va principalmente a las cúpulas sindicales, a Romero Deschamps, a su hija y a sus hijos y sus despilfarros. Y los trabajadores sí, lo malo es que a veces los sindicatos, hay que encontrar alguna salida para eso, porque porque se requieren sindicatos fuertes y democráticos para defender los derechos de los trabajadores, el salario digno, las mejores condiciones, pero eso no se convierte en una patente de corso para ningún trabajador que afecte que permita que tengan conductas negligentes, groseras con los usuarios, con los consumidores, porque después eso repercute y quienes salen nada más ganando son las élites económicas y políticas, que después les quitan sus prestaciones y piden el apoyo de la opinión pública que sufrió en carne propia todos estos malos tratos, todas estas situaciones, y entonces los apoyan sin darse cuenta que aquí ni los usuarios, ni los consumidores, ni los trabajadores salen ganando. Siempre los únicos van a ser las élites, poniendo a pelear entre ellos a todos estos. Entonces, pues bueno, algo se debe hacer para que por ese lado van a tratar de irse. Sí, los priistas, yo creo que piensan que nosotros los mexicanos somos estúpidos. Realmente el discurso engañabobos de Peña Nieto, que le quiere hacer creer a México que Pemex no se privatiza por el simple hecho de que el subsuelo está en México, porque de ahí, como dijo Ulises, todo lo demás tiene que ver irremediablemente, ¿no?, con privatización. Léase, compartir, entregar la renta petrolera y bueno, el método que se va a utilizar, porque es importante informar a la gente, que va a utilizar Peña Nieto para privatizar nuestra renta petrolera son los llamados contratos de utilidad compartida, lo que convertiría por definición así ya inmediatamente a Pemex en socio y no en dueño absoluto, como la Constitución lo marca, dueño absoluto de el subsuelo y de los hidrocarburos. Eso creo que es bien importante. En principio, para desenmascarar el engaño y esta nueva campaña manipuladora que va a lanzar Enrique Peña Nieto, que tiene como título "Que no te engañen", lo primero que tenemos que desmenuzar es de qué se tratan estos hechos, estos métodos, que por cierto se utilizaron por ahí al inicio de los años 90 en lo que es Venezuela, y vemos cómo sucedió en Venezuela, todo lo que sufrió Venezuela, y cómo el comandante Chávez, el presidente Chávez, tuvo que nacionalizar varias de estas cosas que en el pasado se estuvieron vendiendo al mejor postor. Bueno, esto que está pasando en México, que propone Enrique Peña Nieto, ya lo vivió Venezuela a inicios de los años 90, y es importante desenmascarar. ¿De qué se trata estos contratos de utilidad? Se le llaman contratos de utilidad compartida, y tiene que ver con que Petróleos Mexicanos va a pasar de dueño y va a fungir como socio. Esto es grave, esto es una violación flagrante a la Constitución, y ahí es donde Enrique Peña Nieto va a alterar la Constitución del 27 y del 28, porque dice, va a fungir como socio en la extracción de petróleo, o va a ser contratante de un servicio de empresas privadas, y estas utilidades del proyecto se van a repartir entre todos, es decir, ya no va a ser completamente de Pemex, ya no va a ser de los mexicanos, se va a repartir. Incluso una investigadora, Miriam Grunstein, del CIDE, habló de que se tiene que hablar como es. Evidentemente que se va a compartir la renta petrolera, que es algo de lo que ellos habían estado alegando de que no va a ser. Bueno, la renta petrolera se va a entregar, se va a compartir, ¿no? Eso es una forma muy decente de decir que se va a entregar, ya que las utilidades se van a repartir entre el Estado
y el contratista, y usualmente para que el trato sea rentable, y como decía Marta, pues los inversionistas estos extranjeros no son las hermanas de la caridad, pues van a tener que tener muchísima utilidad, van a tener que muchísima ganancia en ese sentido. Entonces creo que es muy importante ir abriendo el debate en el sentido de ir abriendo también una campaña de información, de tal forma de que quede muy claro qué es lo que Enrique Peña Nieto va a hacer. Yo creo que sí, Peña Nieto la pensó 2 veces en abrir por completo, porque esto que es como un socio o sociedades eran concesiones. En un inicio se hablaba de concesiones y de hecho la propuesta panista habla ya de una concesión, y los grandes empresarios extranjeros, ya desde el momento en que dio Enrique Peña Nieto la reforma, hicieron sus declaraciones a través de los medios internacionales, específicamente de los medios yanquis, y lo que hablaron ahí precisamente tenía que ver con que no es una reforma como se esperaba, porque no va a haber una concesión. Yo creo que Enrique Peña Nieto se pensó 2 veces el mandar tal cual una propuesta tan abiertamente privatizadora. La tuvo que de alguna forma maquillar un poquito, y tal vez ya en el Congreso ahí venga el engaño y venga el gran atraco, entre que se hagan algunos cambios para poder abrir por completo, en vez de una sociedad, una concesión, que eso sí ya nos quitaría por completo del control de nuestros hidrocarburos y de nuestro subsuelo. Y en ese sentido hay que abrir esa campaña de información para que nosotros también podamos hacer contraste. Ellos van a utilizar ese mensaje de que no te engañen, y van a estar utilizando evidentemente a Lázaro Cárdenas, van a estar utilizando ese mensaje, como dice Ulises, de hablar de lo heroico, y Marta también lo dijo, de lo heroico que fue Lázaro Cárdenas, y que de hecho Lázaro Cárdenas quería y permitía realmente en que la Constitución y Pemex se abrieran asociaciones con privados, casi ya diciendo Enrique Peña Nieto: yo soy, ¿no?, la resurrección del pensamiento ideológico de Lázaro Cárdenas, y estoy aquí para poner, ahora sí que para que lo que él pensó en verdad se lleve a cabo. Entonces creo que sí es un gran trabajo de los medios alternativos ir desmenuzando esta propuesta, que por cierto se parece mucho, y a lo mejor no me da tiempo de explicarlo, pero se parece mucho a lo que hizo Estados Unidos en Irak. No se parece nada a lo que está sucediendo en Brasil y en Colombia, sino se parece mucho especialmente lo que está pasando en Irak. Entonces, bueno, tal vez en algunas otras ocasiones podamos ampliar sobre esto, porque lejos de ser una reforma como la que estaba planteando, la que se planteó en su tiempo en Brasil y en Colombia, es algo más o menos como lo que está sucediendo en Irak, y hay que desmenuzarlo, ¿no? Así es, Jonathan. Yo creo que hay que empezar ahorita con esta campaña de difusión y esta contrarretórica que tenemos que formular. Porque si viene, fíjate que estaba leyendo yo a uno de los grandes teóricos, de los grandes productores del pensamiento neoliberal, que es Milton Friedman. Este señor que diseñó las políticas neoliberales que han hecho sufrir a países enteros a través de estrategias del shock a lo largo y ancho del mundo. Y él se veía a sí mismo como un predicador. Es importante esto porque este mensaje de pastor que tiene Peña Nieto, esta retórica del convencimiento a través de ir a lo que se llama el patos y el logos en psicología social y en retórica, es decir, ir a la idea que tiene la gente de lo que es hacer lo correcto, de la responsabilidad, y también al temor de lo que le puede pasar a través de, ya lo habíamos comentado, de múltiples cifras negativas que se están dando, e inducir por el temor también la aceptación de la reforma. Y este es el pensamiento de Friedman. El pensamiento de Friedman es evangélico, es decir, estamos ante una visión dogmática de la realidad, estamos ante una visión de pensamiento único, y salir a las calles, porque no dudo que también utilicen esos métodos que no mencionan, que son los métodos de golpeo y de halconazo y de reventar movimientos, que son parte del expertise, dicen por ahí, del PRI, ¿no? Sino también esta labor evangélica, porque estamos ante un dogma que se quiere imponer como incuestionable, y se van a tratar de manipular de manera semántica muchas cosas. Quitar la palabra privatización, aunque se le desglosen otra serie de rubros, y descomponerla con otros términos que pues, también son reales, pero que no se juntan, no se articulan y no nos llevan precisamente a esa palabra. Entonces la van a eliminar, van a desmenuzarla y van a hablar de la privatización, pero con otras palabras
que no tengan que supuestamente que ver con ella. Entonces, sí hay que empezar de alguna forma a través de estos espacios y también a través de las redes sociales, no precisamente las virtuales o no solo esas, sino las redes sociales reales, por llamarles de alguna forma, empezar también a decir de manera muy sencilla, como tú lo acabas de exponer, Jonathan, que sí se trata de un despojo y que estos señores vienen a ganar dinero aquí y no pueden ganar dinero si ellos no se apropian la renta petrolera. Exactamente, la renta petrolera sigue siendo lo que están buscando y es lo que en asociaciones, Ulises, Marta, van a entregar con esta reforma de Enrique Peña Nieto. Nada más un dato antes de que pasemos a otra cosa, Ulises, tú sabrás. No solo decir que la reforma actual que en Brasil se está dando, porque además utilizan mucho a Brasil, de que Brasil y Petrobras y toda esta cuestión. Bueno, la reforma, la última que está sacando en Brasil, tiene que ver con que el 75% de las ganancias petroleras se vaya a educación y salud. Si a mí me ponen una reforma aquí en México que diga que el 75% se vaya a estos dos temas esenciales para nuestro país, como es la salud y como es la educación, podríamos debatir y podríamos decir, bueno, vamos a ver de qué se trata. Pero cuando no hay nada seguro de que esto vaya a beneficiar, porque dicen otra vez, van a bajar los precios de la luz. ¿Cuántas veces nos han dicho lo mismo? Van a bajar los precios de esto y cómo no se crean monopolios ahora no estatales, sino monopolios privados. Y la situación es que sigue la misma situación. Entonces, creo que es importante ir viendo qué está pasando en otros países para que no nos apantallen y nos digan, oye, en otro país están haciendo esto. No es cierto. Ya el 80% del petróleo que hace un siglo era de los ambiciosos, de las extranjeras, ya es de la cuestión estatal, ya es público. Y en México estamos al revés, haciendo las cosas al revés, y ya lo hemos dicho hasta el cansancio, y hay que seguir diciéndolo y subrayando. Así es, hay que seguir diciendo, subrayándolo y sobre todo también a través de expertos que no están alineados con el sistema y forman parte de los medios dominantes, como por ejemplo César Iglesias y su sección de economía, a quien vamos a escuchar después de, pues ya que estamos en pie de guerra y con este ánimo, vamos con un grupo alemán de rock alternativo llamado Cheater y su canción War Machine. Kill, lie
vamos a seguir hablando de petróleo, como lo dijo Ulises con César Iglesias, pero va a ser después de pasar, después de este tema que vamos a abordar en estos momentos, que nos gusta a todos y seguramente a usted también, que tiene que ver con sexo, es Zona Roja, Sexo sin Censura. El tema de hoy, Ernesto, es 10 momentos para hacer el amor. 10. Estamos en un contexto privatizador. ¿Será un buen momento para hacer el amor? ¿Tú qué dices? Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, Jonathan. Ulises, ¿cómo estás? Marta, buenas noches, y a todos los que nos escuchan. Pues sí, siempre es un momento propicio para hacer el amor. Todo es cuestión de que tomemos las armas y nos vayamos decididos en esas lides que son de las más placenteras de la vida. Así Mira, es, adelante. gracias. Les quiero comentar hoy precisamente estos 10 momentos porque a la mayoría de los hombres nos ocurre esto de los falsos mitos. Tú sabes que siempre se dice que los hombres generalmente son los que tienen siempre y en todo momento ganas de tener sexo, ¿no? La verdad es que más allá de eso también a las mujeres, la mayoría de las veces también están pensando en hacerlo, pero cuando se trata del hombre, a veces nos topamos con situaciones como que, tú sabes, es que hoy tuve un día muy pesado en el trabajo, es que me duele mucho la cabeza, que es, digamos, de los más conocidos, me siento muy cansada, estoy muy fastidiada, y bueno, cuando uno se topa con esa muralla, con esas situaciones que le plantea la pareja, no sabemos qué hacer. Entonces, por eso pensé el día de hoy compartirles 10 momentos que podemos aprovechar para que convirtamos una mala situación en algo más propicio y podamos pues llevar a cabo una relación muy placentera. Mira, el primer momento es cuando ocurre una discusión. Tú sabes que es uno de los momentos más comunes en el cine, por ejemplo. No hay escena de cine generalmente donde después de una discusión él o ella se abrazan y se besan y terminan en la cama, ¿no? Efectivamente, uno de los momentos, fíjate que después de una discusión, como tú sabes, pues la sangre se altera, se alteran los ánimos, el corazón late aceleradamente. Y bueno, ese precisamente es el momento de tomarla por los brazos, apasionado, y dejar que las emociones vayan surtiendo su efecto poco a poco, ¿no? Con eso es muy posible que si logramos tener un buen abrazo, unos buenos besos y unas buenas caricias, a partir de ahí ella esté dispuesta a tener el amor, ¿no? A hacer una relación muy placentera. Después de una discusión. Otro momento, y este es más grato, es cuando existe un rato de felicidad. Tú sabes, siempre, bueno, yo siempre he dicho que la felicidad es un instante, pero a veces, digamos, la mujer se acaba de titular, acaba de presentar un examen muy difícil y lo aprobó, y hasta a veces con mención honorífica, o hay ocasiones en que ella está esperando o deseado tener, por ejemplo, un embarazo que ha esperado por mucho tiempo, y bueno, le dan la noticia de que felizmente se encuentra embarazada. Esos momentos también son los que hay que aprovechar porque ella está muy preparada para que se pueda canalizar esa energía y pues aprovecharlo con una buena noche de pasión desenfrenada, ¿no? En medio del estrés, aunque podríamos considerar que esa es una situación extrema cuando la mujer, la pareja se encuentra sumamente estresada, hay una situación que podemos trabajar ahí. Fíjate que podemos comenzar, por ejemplo, con un buen masaje, unas esencias aromáticas, un aceitito, ir relajando a la pareja, ofrecerle una serie de caricias que la vayan relajando y demás. Y después de ese masaje, pues bueno, podemos terminar el masaje, podemos rematarlo haciéndole el amor, ¿no? En estos casos, como efectivamente viene de un estrés, pues lo que debemos hacer es tener en consideración, tener un sexo, digamos, suave, ¿no? No un sexo brutal, no un sexo rudo, sino más bien un sexo suavecito, lento, que también ellas disfrutan mucho, para que pues se sienta reconfortada, ella sepa cuánto le importas, cuánto la amas, y pues qué mejor manera de hacerlo con una muy buena noche de amor, ¿no? Otra que es muy, muy, muy padre y que debemos considerar siempre los varones es el famoso día 14. ¿Por qué me refiero al día 14? Bueno,
es el momento en cuanto que de manera natural la mujer se siente con más ganas de hacer el amor, porque como todos sabemos, en este día 14 es cuando comienza la ovulación, ¿no? Y entonces ya han pasado 2 semanas de su último periodo y es el momento en el que ella se encuentra más fértil y por naturaleza propia es precisamente cuando está con más animosidad para poder tener una buena relación. El otro, el de las famosas fiestas. Aquí fíjate que es muy trillado esta idea y muy mal gastada y de muy mala onda, digamos, pensar en que llevar a una fiesta a una mujer y emborracharle y después tener sexo, ¿no? Esto, la verdad que no se trata de eso, más bien me refiero a que la mayoría de las veces las mujeres lo que quieren precisamente es relajarse, tener un buen momento, tomarse una copa, tomarse unos drinks, bailar, y por supuesto que después de eso, cuando ellas empiezan a relajarse, pues ellas lo que más esperan es, por supuesto, cerrar con broche de oro esa noche y hacerla inolvidable, ¿no? Así es que si conoces muy bien a tu pareja, pues sírvele su bebida predilecta, suelen, tú sabes, los martinis, los daiquiris, la piña colada, o bueno, extremas, un whisky, un tequila, en fin, lo que a ella le guste, un baile sabrosito, una salsa, una pieza suave, permitir que se vaya desinhibiendo y entonces sí, hacer lo que uno se trae entre manos, ¿no? La película erótica. La mayoría de las veces las mujeres se sienten un poco molestas cuando les presentamos una película porno. Y digo, eso funcionó hace muchos años cuando todos nos maravillamos por primera vez de poder tener el acceso a películas pornográficas, ¿no? Pero fuimos descubriendo que para las mujeres se sentían un tanto incómodas, un tanto molestas, ¿no? Es esa situación tan literal y de ver tan cerca esos enormes penes y esos enormes senos y que llevan ahí media hora en un maratón y no terminan y no terminan. Maratón. Sí, no, pues es que la verdad que rompe con nuestra verdadera naturaleza que no va más allá de los 15 minutos de felicidad, ¿no? Pero fíjate, una película erótica sí puede cambiar una noche aburrida, monótona. No una porno, una película erótica de las que hay muchas, ¿no? 9 semanas y media, la primera de Emanuel 1, que fue fantástica, El amante de la China del Norte, El amante de Lady Chatterley, este tipo de películas, por supuesto que pueden motivar y pues lograr que la mujer, se ambiente y cerrando la noche, terminando la película, darle fin, pero dar el inicio para una buena un buen agarrón entre los dos, ¿no? Otro momento es el amor de lejos, fíjate que, y no es no es ese de amor de lejos que es de pensarse, sino que precisamente cuando se opone la distancia, cuando uno tiene que salir por un día, dos, a veces algunas semanas, empieza uno a nostalgiar a la pareja, ¿no? Y lo que uno suele hacer a través ahora de todas las posibilidades que tenemos de comunicación, del Facebook, de Twitter, WhatsApp, etcétera, pues empezamos a enviarle mensajes y te extraño y te necesito y es que mira y la verdad que ahora que regrese lo que necesitamos es darnos una encerrona y eso que vamos propiciando, que vamos, digamos, poniendo hot, poniendo caliente en la distancia, cuando uno ya se encuentra con la pareja en ese ansiado regreso, pues es cuando podemos darle canalización a todos nuestros instintos básicos, generales, perversos, para complacerse mutuamente, ¿no? Otra cuestión tiene que ver con la abstinencia. Nosotros sabemos de entrada que la mujer generalmente no piensa tanto en sexo como los hombres, aunque no es cierto, ya al ratito regreso con eso. La verdad es que las mujeres tienen las mismas ganas que nosotros, pero cuando una mujer ya tiene un tiempo prolongado sin tener sexo, pues sí, sí está buscando una oportunidad, ¿no? Si alguien de los que nos está escuchando se encuentra así con una mujer que está saliendo con una pareja, con una amiga, con alguien que sabe que ha estado mucho tiempo sin tener sexo, quizás ella lo que esté buscando en ese preciso momento con uno es buscar y estar pensando si este es el tipo adecuado para dar por terminada la temporada de sequía
y dejar que nuestros preciosos líquidos tomen el canal más propicio y que nos permitan esos efluvios y ese placer que todos estamos esperando, ¿no? Y mira, el último tiene que ver con la creatividad. Hay mujeres que tú sabes que les gusta la pintura, la música, la cocina, en fin. Cuando ella está trabajando, no sé si te acuerdas de la película Ghost, que a mí fue una de las escenas que más me maravillaron, cuando ella está modelando, cuando ella está modelando en el barro, ¿no? Una vasija, y precisamente él se acerca por detrás de ella, por su espalda, la empieza a acariciar, la empieza a abrazar, y bueno, tienen una relación ahí padrísima, muy sabrosona, ¿no? Fondeando el tema de la película, ¿no? De Unchained Melody, y bueno, ese es pues un buen appetizer o un buen entremés, como le decimos nosotros, antes de la verdadera cena, ¿no? Así es que pues esos son los 10 momentos que yo les quería compartir, y si se dan cuenta, pues la verdad es que más allá de lo que se dice, más allá de los mitos y de los arquetipos y de los estereotipos, la verdad es que las mujeres quieren hacerlo con mucha más frecuencia de lo que nosotros pudiéramos pensar, ¿no? Lo único Oye, que esto, Dime. sí, me llama la atención una cosa, ya se nos acabó el tiempo de la sección, pero no puedo dejar de preguntarte algo porque me llamó la atención. Nos diste muchos tips a todas, no, le diste muchos tips a todos los hombres sobre qué momentos son los adecuados para tener relaciones sexuales con la mujer, pero a las mujeres no nos dijiste cuándo son los momentos de los hombres. ¿Son siempre, a toda hora? ¿No hay momento específico? No, gracias por preguntar. Eso es precisamente con lo que yo quería rematar. Fíjate que a los hombres también nos duele la cabeza. Sí, también Exacto. estamos estresados. Y la verdad que llegamos con muchas ganas de decir, esta noche sí voy a dar una, pero de aquellas que no va a olvidar en la vida. Y nos quedamos dormidos, ¿no? Entonces, la verdad es que es igual. O sea, esto que yo decía como tips para los caballeros, para los hombres, no, funciona de la misma manera, y ojalá que muchas mujeres tomaran la iniciativa. Algo que a mí me gusta siempre platicar, que se da en otro momento, es que los hombres generalmente llevamos el peso de dirigir la relación, ¿no? Dirigir cómo va a ser o cuándo va a ser y qué tanto va a ser y etcétera, ¿no? Más bien es aconsejable y mucho que también las mujeres tomen la iniciativa, que le den cauce a la imaginación, que también ellas sean las que digan, es que hoy me lo voy a ejecutar y le voy a hacer esto y esto y esto, y le voy a poner una música, y cuando llegue ya le tengo una cenita y le tengo un buen vino, y después de eso nos vamos a ir a la cama y vamos a tener la mejor de las noches. Ojalá que las mujeres se atrevan, y yo desde ya les hago la invitación para que tomen la iniciativa y no solo descansen el hombre esta posibilidad, pues, de que él sea el que busque. Yo creo que en ambos, en una pareja, está la posibilidad de tener esos momentos especiales. Ay, Ernesto, pues, ¿qué te digo? Muchas gracias. Este tema siempre tan lúdicamente necesario entre tantas vicisitudes. Te lo agradezco mucho y te esperamos el próximo lunes para continuar en la zona roja contigo, querido Ernesto. Zona Roja, Sexo sin Censura, nos vemos en 8 días. Buenas noches a todos. Y bueno, pues ni modo, tenemos que continuar con este tema tan asiago, tan difícil que se nos viene encima, pero pues ni modo, es necesario y muy importante. Y pues, qué mejor que nuestro economista César Iglesias en su sección Comunica nos hable de la reforma energética y el petróleo. Hola César, bienvenido. Hola, ¿cómo estás, Marta? ¿Cómo te va? Bien, muchas gracias. Cuéntanos, sigamos con este tema. Bueno, pues mira, el día de hoy pues yo quiero hablar un poco, no hemos tenido la oportunidad de checar la reforma energética en su totalidad, por lo que creo que es indispensable colocar un asunto ante todo que tiene que ver mucho con el sector geoestratégico que ocupa nuestro país. Evidentemente, durante el siglo pasado, la mayor parte del siglo pasado, hasta antes de 1994, nosotros siempre se nos había considerado como un país muy apegado hacia Latinoamérica. El Tratado de Libre Comercio de América del Norte vino a modificar esa relación, y evidentemente la relación preponderó en el sentido en que ahora todos los intereses estaban fluyendo hacia América del Norte. ¿Por qué digo esta situación? Porque finalmente tendríamos que hacer un análisis y un balance geopolítico y geoeconómico sobre lo que va a suceder con el petróleo en México.
se ha hecho, los medios de comunicación masiva han expresado de manera pues, constante que empezamos a tener un nuevo Medio Oriente en América del Norte, porque Estados Unidos empieza a producir demasiado petróleo. No lo había hecho, lo que había hecho era controlar, digamos, ciertas zonas. Había tenido una influencia dentro de algunos países que le permitían tener el recurso, ¿no?, a la mano. Pero el mundo ha cambiado, digamos, las guerras constantes que se han tenido, la forma en cómo los factores geopolíticos pues lo llevan a tener que asegurar mayores yacimientos para mantener en pie, digamos, la renta petrolera en América del Norte. ¿Por qué? Porque evidentemente ya no existe petróleo barato. Lo que existe, digamos, es petróleo cada vez más caro, y petróleo que de una u otra forma, con estos yacimientos no convencionales, se acordarán ustedes muy bien que la pasada discusión de la reforma energética se nos refería a aquel petróleo en las aguas profundas. Pues este petróleo de alto riesgo, pues evidentemente no va a llegar a compensar el declive que está teniendo la producción de petróleo mundial. Te pongo un ejemplo. Desde 2005 no hay aumento en la producción de petróleo. En cambio, los recursos se agotan del 5 al 7% anualmente en los países no miembros de la OPEP. Digamos, las reservas no convencionales, las que tanto nos hablan, no van a poder superar las reservas actuales. Se han hecho estudios en donde se demuestra que apenas se las van a compensar. Un dato muy interesante: Estados Unidos llegará a su techo productor de 2.3 millones de barriles diarios en 2017 y se irá declinando hasta 0.7 millones de barriles diarios en 2025. Por eso necesitan de Pemex. Por eso necesitan de Pemex. A diferencia, digamos, del primer shock petrolero que vimos en 1977, cuando el capital privado controlaba el 85% de las reservas de petróleo. Hoy en día, estas reservas, el 80% de ellas, son controladas por la propiedad estatal. O sea, va de vuelta, ya no son los grandes capitales quienes controlan el petróleo. Eso es lo que está pasando, por ejemplo, en países como Brasil, evidentemente. Ahora, una de las cosas que está haciendo la renta petrolera es que pone a Mobil Exxon, por ejemplo, o a cualquier empresa que quiera entrar, le garantiza en la Security Exchange Commission que van a tener los activos de Pemex dentro de la bolsa y van a jugar con nuestros recursos. Esto, evidentemente, pues pone en riesgo la renta petrolera de la que todos nosotros somos partícipes. Del 40 centavos de cada peso que se gasta el Estado mexicano provienen de la venta de petróleo. Están en juego nada más y nada menos que 13,000 millones de barriles de reserva probada en México. Ese es el tamaño del pastel que se quieren llevar. Quieren la renta petrolera, evidentemente. Y una de las cosas, uno de los datos curiosos: si evidentemente el petróleo cada vez es más caro, si evidentemente la producción cada vez es más cara, lo que van a ir, como han mencionado muchos especialistas, en este caso John Sachs Fernández ha hecho claramente una precisión en ese tema, ya no es cuesta arriba, ya no van a preocuparse por la producción, lo que van a empezar a preocuparse es por la comercialización, por la refinación. Evidentemente los negocios cuesta abajo son los que van a dejar mejores activos. Por eso la necesidad de sumar Pemex digamos, al proyecto de América del Norte. Creo que esto era indispensable ponerlo en la mesa de discusión para que no lo podamos perder de vista y para que evidentemente podamos defender lo que es nuestro. Fíjate, César, que tienes toda la razón, porque hay que entender cuáles son los verdaderos propósitos y por qué se da. Uno piensa que es gratuitas estas reformas energéticas y no entiende o no se ha informado de dónde vienen e históricamente cómo se han dado. Nuestro país, durante los años gloriosos de una buena administración del petróleo, era verdaderamente una potencia a nivel mundial. En algún momento inauguró refinerías en Salina Cruz, en Tula, y a la vez esto permitía lo que no sucede ahora, que es ser exportadores de petrolíferos y petroquímicos, y iniciaba en ese momento también una gran producción de petróleo crudo en Cantarell,
y nos colocaba como un jugador importante en el ámbito petrolero. Y en petroquímica tan solo había una producción de 3 millones de toneladas que pasaron por ahí de 1976 a 1981 de 3 toneladas a 10 millones, ¿no? De 3 millones de toneladas a 10 millones, y estaba instalando ahí plantas que nos permitieran una producción de 20 millones de toneladas. Es decir, México siempre ha tenido ese impulso del petróleo, con buena tecnología, con buena y alta tecnología, con investigadores, con ingenieros propios, ingenieros de nuestro país, de las diferentes universidades públicas, y de un momento a otro, a raíz de este condicionamiento de Estados Unidos, a través de este absurdo de seguir nosotros teniendo más o tener más petróleo, pero para vendérselos a ellos, creo que se vino abajo, se dejó de invertir en las zonas estratégicas, y es por eso que hoy estamos en esa situación. Pero creo que es importante lo que tú nos estás mencionando, para que la gente entienda el contexto de esta reforma energética, que no es gratuita, y de que también lo pueda de alguna manera observar desde un momento histórico, ¿no? De nuestro país, cómo ha sido Estados Unidos, o por qué Estados Unidos sí tiene mucho que ver con esta reforma energética, ¿no? Sí, claro, mira, yo creo que es importante analizar, que nosotros tengamos en cuenta que lo que están haciendo es llevar la frontera sur, no digamos ahí al río Bravo, sino prácticamente el río Salva. El río Grijalva lo que está haciendo es, digamos, marcar ya América del Norte completamente en un proyecto geopolítico, geoeconómico de largo alcance, porque evidentemente las reservas están puestas al servicio de una necesidad productiva que evidentemente México no tiene la capacidad para hacerlo. Nosotros no tenemos la industria para poder gastarnos todos los millones de barriles de petróleo que están ahí. Quien las tiene y quien las necesita urgentemente, porque cada vez tiene menos, porque cada vez es más costoso, porque cada vez le cuesta más trabajo encontrar petróleo, porque cada vez para ellos se les complica el escenario internacional. Fueron muchos los muertos, muchos los millones de dólares gastados en la guerra en Irak, y evidentemente el Medio Oriente está en alfileres. Por lo tanto, es necesario controlar de manera doméstica esta zona del país. Yo creo que ahí está una de las claves de la reforma energética. César, ya te estoy confundiendo. César, muy importante lo que nos estás diciendo, porque una de las estrategias fundamentales va a ser manipular información, y sobre todo hay un argumento que hay por ahí también por parte de la derecha, de que no hay ningún interés real de Estados Unidos en nuestro petróleo, que hay otras formas de energía que ya van a desplazar al petróleo como un punto importante y nodal en las economías. Y bueno, pues tú con esta demoledora, porque no hay otra forma de describirla, con esta demoledora intervención, acabas de hacer lo que se tiene que hacer de aquí en adelante, con la precisión con la que tú lo hiciste: poner al descubierto los grandes intereses y los grandes presupuestos que hay de América del Norte y sobre todo de Estados Unidos sobre nuestro petróleo. Y yo creo que si eso se empieza a difundir de manera correcta, va a poder darnos muchas herramientas para que pues, pueda haber una oposición y una resistencia efectiva ante esto que se está manipulando y que se está fraguando desde el Congreso y desde el Pacto por México. Encantadora tu sección, César. Muchas gracias por haber estado con nosotros y por cerrar este programa. Mira, Ulises, pues nada más quiero brevemente, creo que es muy importante hacer conciencia. Finalmente los medios de comunicación, los más media, han logrado distorsionar la realidad. Lo que el discurso del poder va a manipular, evidentemente, pero lo que tendríamos que tomar en cuenta es la necesidad histórica de respetar los acuerdos del 27 constitucional, que finalmente hicieron de México un país. Evidentemente, el acuerdo político del cual nosotros estamos de una u otra forma agrupados como Estados Unidos mexicanos es a partir del respeto a eso que costó pues demasiadas vidas en 1910, que fue la renta de la tierra. La renta de la tierra está íntimamente ligada a la renta petrolera, y es justo eso lo que tenemos que defender, nuestra viabilidad de México como país. Nada más y nada menos.
Muchas gracias, César Obra, y muy importante tu participación para que hacemos esta defensa. Nos vemos la próxima semana, César. No, cuídense. Y bueno, también nos vemos el jueves porque se nos acaba de terminar el tiempo en este programa, como siempre, muy intenso y muy diverso. Marta. Pues muchas gracias, Jonathan, gracias, Ulises, gracias al equipo de Red Generación, gracias a todos nuestros colaboradores que tan generosamente comparten con nosotros su tiempo y sus conocimientos. Gracias a todos los que nos escuchan. Hasta la próxima sincronía. Jonathan. Solo una reflexión última hablando de Pemex y hablando de lo que decía César rápidamente. Cuando nosotros invertíamos en petroquímicos, cuando abrimos en ese tiempo, en ese periodo del 76 al 81 refinerías, cuando teníamos las termoeléctricas en Tula y en Salamanca, México estaba creciendo al 6% del PIB acumulado. Posterior a esto, en el momento en que entró el neoliberalismo a partir de la Madrid, no crecimos ni al 1.5%. Realmente la batalla tiene que ser de datos, de hechos históricos, de datos que se pueden comprobar para poder ganar el debate como se hizo en 2009 y defender el petróleo, los hidrocarburos y defender la Constitución y nuestra viabilidad, como bien decía César, la viabilidad de nuestro país como una nación soberana. Muchas gracias y hasta el jueves. Batalla que estaremos dando aquí en Sincronía. Muchas gracias a nuestro querido público, al equipo de Red Generación. No olviden contactarse con nosotros a través de nuestro Twitter, que es @sincrona1, y por el Twitter de Red Generación. Muy buenas noches, nos sincronizamos el próximo jueves.